este día, Señor, en estas naciones en las que tenemos, Señor, vida, ya sea nuestra patria original, Señor, y esta que nos ha brindado, nos ha abierto las puertas para venir, para estar. Te damos las gracias por cada una de ellas, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos ver tu misericordia, podemos ver tu guía, podemos ver a tu Espíritu Santo, Señor, protegiéndonos, guiándonos a toda verdad. Padre, te quiero pedir, Señor, que en este día tengamos paz, tengamos tranquilidad, porque indistintamente de lo que ocurra, sobre todo en Venezuela, Señor, tú sigues gobernando desde tu santo y bendito trono. No hay absolutamente ningún resultado, no hay ningún movimiento que pueda ocurrir, que pueda cambiar tus planes y tus designios para cada una de estas naciones, para cada uno de sus pueblos, para cada uno, Señor, de esos ciudadanos. Padre, estamos confiados y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ambas naciones, porque son naciones que también han ofendido tu nombre, son naciones, Señor, que han golpeado tu palabra, Señor, que inclusive han intentado burlarse hasta cierto punto de ti, Señor. Te pido que tengas misericordia de ellas, Señor, en este día, y danos, Señor, a nosotros el privilegio de conocerte en medio de todo esto, Señor Jesús, a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que podamos recibir más de ti, Señor, para que podamos asimilar estas verdades en nuestra alma y en nuestro corazón, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, vamos a Mateo, Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 13. Mateo 13, versículo 47. Ok. Hemos visto en anteriores oportunidades, vimos la parábola del agricultor que esparce la semilla, hemos visto la parábola del trigo y la maleza, ya vimos también la parábola de la semilla de mostaza, vimos la parábola de la levadura, vimos la parábola de la semana pasada del tesoro escondido y de la perla. Y tremendo que todas estas parábolas, aunque están todas juntas, es una sola enseñanza de Jesús sobre uno de los temas más importantes y centrales de su ministerio, como fue el reino de los cielos. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros, por un tema de organización, los cristianos, por un tema para facilitar el estudio bíblico, le introdujimos los capítulos y los versículos para encontrar las partes más fáciles. Pero hay que recordar que esto es una sola enseñanza. O sea, cuando Jesús dijo estas cosas, no las puso con capítulos y versículos. Entonces fuimos nosotros los que, para facilitarnos el estudio, se lo colocamos. Eso es bueno tenerlo porque a veces uno lo ve así y parece como que la mente dice, bueno, esto es punto y aparte. No, esto es punto y seguido, porque todo esto es una sola enseñanza de Jesús. Y en cada una de estas parábolas Jesús le dio un énfasis, le dio un enfoque que quiso resaltar del reino de los cielos en cada una de estas parábolas. Y esta última parábola de esta enseñanza de Jesús no deja de escapar de esa realidad. Esta pequeña parábola se llama la parábola de la red para pescar. Y en esta parábola vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor. Dice, también el reino del cielo es como una red para pescar. Fíjense que aquí Jesús una vez más compara el reino de los cielos con algo que la gente de la cotidianidad conocía muy bien. Recordemos que el pueblo de Israel en ese momento era un pueblo agrícola, era un pueblo pescador, así que Jesús use este elemento, cualquiera lo entendía, hasta los niños, porque los niños jugaban en la playa, veían a los pescadores lanzar la red. O sea, para todo el mundo le era normal lo que era una red de pescar, la actividad. Y por eso Jesús usa este lenguaje y dice que el reino de los cielos es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Tenemos que entender que el mensaje del Evangelio es un mensaje destinado para toda la humanidad. Ahí es un mensaje, como bien lo dice, que abarca a todos los peces de la humanidad. No se escapa nadie de esa realidad. Por eso que el Evangelio se predica a toda criatura, que lo vamos a ver más adelante. Por eso que el mensaje del Evangelio, que es el mensaje del reino de los cielos, tiene la capacidad de abordar y de abarcar a todos por igual. Que a veces hay ciertos lugares donde es más fácil predicar, que en otras zonas que es más complicado predicar, es otro tema, es parte de la realidad.
pero tiene que ser lanzada al mar. Entiéndase el mar entonces como la multitud de naciones, la multitud de sociedades, que se echó el agua y atrapó toda clase de peces. Es decir, no va a existir ni una persona sobre la faz de la tierra que no haya escuchado o que no vaya a escuchar el mensaje del Evangelio. Todos van a pasar por ahí. Y hoy día es más fácil que antes, porque anteriormente, en la época de los apóstoles, no había algo que hoy es una gran herramienta, como es la tecnología. Hoy día es fácil mandar un audio, mandar un video, mandar un mensaje al otro que está del otro lado del mundo, le llega en segundos allá. Anteriormente no había eso. Ahora es mucho más fácil para predicar el Evangelio. Hay gente que sataniza la tecnología, pero es que eso es igual que el dinero. Tú no puedes satanizar el dinero. Si tú lo usas para cosas malas, ese dinero es malo. Pero si tú usas el dinero para cosas buenas, entonces ese dinero es bueno. Lo mismo pasa con la tecnología. No, que la tecnología se usa para que si para esto, que si para lo otro. Es verdad, pero es porque gente le da un mal uso a la tecnología. Pero si nosotros los cristianos lo usamos para cosas buenas, como en este caso la predicación del Evangelio, es algo bueno. Se le están dando un buen uso a la tecnología. Por eso que usted entra sobre todo al tema de las redes sociales, iglesias, ministerios, pastores, predicadores, grupos juveniles, organizaciones eclesiásticas, de todo usted va a encontrar en las redes sociales. Sobre todo en YouTube, usted ve cualquier cantidad de mensajes, predicaciones, actividades, vigilia, eventos, no sé qué cosas, porque se está usando la tecnología para esto. ¿Para qué? Para atrapar a la mayor cantidad de peces posibles. Pero hay un detalle, el Señor dice acá, versículo 48, cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Esto es básicamente la actividad primaria de los pescadores de la época de Jesús, de esta sociedad. Y les quiero recordar que dentro de los apóstoles habían personas pescadores. Pedro era uno. Juan también conocía esto. Recuerda ese momento donde el Señor le dice a los discípulos, le dice a Pedro, echa la red de pescar al mar. Señor, pero hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero como tú me lo estás diciendo, yo te voy a hacer caso. Y lanzó la red. Y cuando la fue a sacar, dice el Evangelio que era tanta la gran cantidad de peces que la red se le iba a romper. Y a pesar de que la estaban levantando, no tenían la capacidad para soportar el peso. Y tuvieron que pedirle a las barcas de los que estaban alrededor que vinieran a ayudarlos con esa red. Entonces, la gente, los apóstoles, conocían claramente lo que el Señor estaba usando. Y dice acá que se sentaron, esa es la otra contraparte. Se llevan la red a la orilla, la abren y empiezan a evaluar los peces. Si están vivos, si no están vivos, si están enfermos, si están mutilados, si están cortados. ¿Qué tipo de peces sacaron? Porque por lo general buscan bancos de peces, bancos de sardinas para agarrar, pero se puede poner algo por ahí que no es. Puede haber un tipo de pez que, ¿y este de dónde salió? ¿Por qué agarramos este tipo de pescado? ¿En qué condiciones está esto? ¿Qué está pasando? O sea, tienen que evaluar. No es simplemente agarrar los peces y lanzarlos para... No, qué bueno, sacar los peces, pero ahora viene la otra parte, hay que evaluar qué peces agarrar. Y esto es exactamente lo mismo ocurre cuando uno predica el Evangelio. Tú le estás predicando el Evangelio a todo el mundo, pero el único que conoce los corazones es Dios. El único que sabe dónde está el trigo y dónde está la cizaña es Dios. Nosotros simplemente vemos los frutos de afuera, pero ya Dios conoce a la gente desde adentro. Y esto exactamente ocurre dentro de la iglesia. La gente cree que porque fulanito va para la iglesia es un angelito. Señores, no se equivoquen. El que alguien vaya para una iglesia, que alguien asista, que tenga algún tipo de devoción religiosa, algún tipo de actividad religiosa, no lo hace ser una persona aprobada por Dios, justificada delante de los hombres. Para nada. Lo que pasa es que la gente siempre, por eso cuando ocurren cosas después la gente dice, ¡ah! Y eso que iba para la iglesia. Y eso que esa persona iba para la iglesia en la esquina de no sé dónde como por más de 5 años, mira lo que hizo, mira lo que... O sea, la gente cree que porque ya una persona entra de la puerta, va dentro para la iglesia, ya está garantizado como un angelito flotando en la tierra. No.
No, porque mi Señor dijo que por sus frutos los conoceréis, no por lo que aparenta. No por lo que aparenta. Yo le voy a decir una cosa, Adolfo Hitler era una persona religiosa y mire el tipo de comportamiento que tuvo en la historia. ¿Hitler era una persona religiosa? Sí, era una persona religiosa, sorprendentemente. Entonces no nos podemos dejar llevar por las apariencias. Se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. A lo mejor esta versión es un poco cruda, es un poco dura, pero es una realidad que, le vuelvo y le repito, se ve hoy día dentro de las congregaciones. Por algo la misma Biblia habla del trigo y la cizaña, por algo la misma Biblia usa un lenguaje de las ovejas y las cabras. O sea, tenemos que estar conscientes de esta realidad. Así, versículo 49, ahora que nos da el Señor un énfasis, un enfoque o una explicación más clara y más concreta sobre la aplicación que va a tener esta enseñanza de lo que Él quiere decir. Versículo 49, así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán, ahora está diciendo que los pescadores son los ángeles. Vendrán y separarán a los perversos de los justos. Fíjese, a los perversos de los justos. Va a haber, vamos a decirlo así para que usted entienda, un doble filtro. ¿Por qué? Porque a nivel general somos más de 10 billones de seres humanos viviendo actualmente. No sé cuántos vamos a hacer cuando el Señor venga por segunda vez. A lo mejor vamos a hacer un poquito más, un poquito menos, no sé. Pero esos de 10 billones de personas en el mundo va a haber una separación. Unos van por un lado, otros van para el otro. Luego viene otro filtro. Dios viene, el Señor dice ahora vengo con mi pueblo. Voy a meter la lupa para adentro de la casa. Ya limpié el patio. Ya limpié lo de afuera. Ahora voy a limpiar adentro. Ahora voy a meter el ojo adentro de la iglesia. Ay, papá, este es trigo. Este va por un lado. Este es cizaña. Este va para otro lugar. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el Señor Jesús. Ay, pastor, pero eso me parece que es como hacer excepción de personas. Fulanito que hacía esto y sutanejo que lo otro. Mire, hay una parte bastante dura donde mi Señor también dice, y muchos le van a decir en el tiempo final, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre visitamos a los presos. Y el Señor le va a decir, yo no los conozco a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Son palabras muy duras. Y yo con esto no estoy diciendo entonces que no hay que hacer cosas en el nombre del Señor y para las cosas para el nombre del Señor. No, la iglesia durante más de 2000 años se ha caracterizado por tener obras sociales. Si usted no lo sabe, la idea del hospital nació en un núcleo cristiano de la época del Imperio Romano. De ahí viene. Los primeros que atendieron masivamente a los enfermos en epidemia fueron los cristianos, porque los romanos salieron corriendo de la ciudad porque no se querían enfermar. Y la iglesia cristiana dijo una parte, nos vamos a quedar a ayudar a los enfermos, aunque eso nos cuesta a nosotros la vida. Vamos a hacer eso como un acto de misericordia, porque este mundo caído tiene que conocer la misericordia de Dios. Y esa actitud que yo acabo de decir, que se la estoy resumiendo, logró la predicación y la conversión de un gran número de personas dentro del Imperio Romano. Porque esas personas que estaban desahuciadas, que lo dejaron como unos perros muertos para que se terminaran de morir, vieron la misericordia, vieron la red de pescar, vieron el mensaje del reino de los cielos con esa actitud de esos cristianos, que se expusieron, evidentemente, muchos murieron también, pero no les importó su vida con tal de demostrar misericordia a aquellos que a lo mejor, si a eso usted le suma el repudio y el rechazo que la sociedad romana le tenía a los cristianos por el estigma que le tenían, era más contundente lo que estaban haciendo los hermanos en esa época. Y le estaban demostrando quién es ese Dios verdadero, quién es ese reino de los cielos que se predicaba. A esas personas que de paso a los que los menospreciaban, se estaban muriendo por una enfermedad. Eso es el reino de los cielos. Eso es a lo que está llamada la iglesia hoy día. Por ejemplo, hoy día que hay elecciones en mi país, y para nadie es un secreto que durante 25 años mi nación se ha visto polarizada y dividida entre un bando y el otro. A tal punto que llegó un tiempo en lo que no se podían ver ni uno ni el otro porque
Y aquí lastimosamente tengo que meter a muchos cristianos que se pusieron de un lado o se pusieron del otro. Señores, el mensaje del reino de los cielos no tiene que ver con gobierno de este mundo. Mi Señor se lo dijo a Pilatos cuando Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque me trajeron aquí para juzgarte, pero yo quiero saber por qué. O sea, ¿qué delito cometiste? ¿Quién eres tú? Quiero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, no saque su dedo de Mateo porque vamos a regresar a Mateo, pero es para que sepa que vamos ahora un momento a leer a Juan. Juan 18. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, y le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que yo soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Jesús deja en claro entonces que, fíjense, que el mensaje del reino de los cielos fue el mensaje central de la predicación y de la enseñanza de Jesús. Y Jesús aquí le dice a Poncio Pilato que su reino no es un reino terrenal. Es decir, yo no vengo a quitarle el imperio al César. Yo no vengo a restaurar el linaje de David todavía en el sentido natural. Porque sí, Cristo va a gobernar físicamente también, no va a ser simplemente espiritual. Pero es entender que la prioridad del mensaje del reino de los cielos era una restauración espiritual, porque el problema principal de la humanidad es espiritual. No es físico solamente. Lo físico sufrió las consecuencias del desastre espiritual de la humanidad. Eso va a tener una restauración luego, pero eso es lo último. Esa es la fase final de todo este proceso. Entonces, como decía en mi comentario, que actualmente mi nación hoy vive tiempos de elección en la que muchos están esperanzados de una forma increíble, están teniendo una actitud bastante tremenda, pero yo estoy consciente que el otro bando no se va a dejar tan fácil. Yo estoy consciente que el otro bando no se va a dejar someter tan sencillamente. Así que tenemos que entender que dentro de ese contexto, dentro de esa idea, el reino de los cielos debe ser esparcido. El reino de los cielos, como lo dice, es una red de pescar que debe abarcar a otros. Y la iglesia debe tener esta misma posición que tiene el imperio, que tuvo el Señor con Pilatos. Y con esto yo no estoy diciendo que no salga a votar, porque yo no promuevo la doctrina de los testigos de Jehová tampoco. Ellos no celebran cumpleaños, ellos no celebran fechas patrias, ellos no salen a votar. O sea, ellos son ajenos a las costumbres sociales de una sociedad a la cual pertenecen. Yo no promuevo eso y la Biblia tampoco no promueve eso, sino que lo que no promuevo es tener los ojos puestos en políticos. Nuestros ojos tienen que estar cegados y puestos simplemente en el Señor, que es el autor de nuestra fe. Vote con conciencia los que van a votar, vote con inteligencia, sepa qué candidato le conviene y qué no le conviene. Póngase en la mano del Señor, entendiendo que los planes del Señor no van a cambiar porque gane uno, porque gane el otro, porque venga, suba, baje el otro. No, el Señor es el que gobierna toda la nación. Entonces, la red tiene que alcanzar a todos, pero ¿cómo la red
va a alcanzar a todos si la iglesia está puesta de un lado o la iglesia está puesta del otro lado. No va a poder alcanzar. Si tú te pones de este lado, no vas a poder alcanzar a los de este lado. Y si te pones de este lado, no vas a poder alcanzar a los del otro lado. Tienes que ponerte en el medio. Esa es nuestra posición para poder ser imparciales en ese sentido. Otra cosa, en un país tan polarizado, donde se odiaban casi que a muerte ambos lados, ¿cómo va a haber una reconciliación entre ambas partes cuando la que está llamada a lanzar la red también está polarizada de un bando o del otro? Y no quiero ahondar en temas políticos, sino es entender que la iglesia está llamada a traer reconciliación, la iglesia está llamada a traer paz, la iglesia está llamada a traer unidad. ¿Cómo? A través del mensaje del reino de los cielos, a través de la red de pescar. Hay que lanzarlas para traer todo tipo de peces. Esa es la posición que nos toca a nosotros. Y vuelvo y le repito, con esto yo no estoy diciendo entonces que usted no vaya a ejercer su derecho, que usted no vaya a ejercer, porque usted tiene una responsabilidad como ciudadano al país al cual usted pertenece. Ojo con eso. Pero aquí vemos muy claramente que Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Hablé del reino de los cielos al cual yo pertenezco, pero mi manifestación física como rey no va a ser todavía. Vine a tratar primeramente con el problema más fuerte, que es el espiritual, que es la corrupción de la naturaleza humana, que es esa condición pecaminosa que tiene el ser humano. Volvemos a Mateo 13, versículo 47. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los segadores la trataron a la orilla. Y es que cuando dice que la red se llenó, ¿por qué? Porque es que tiene que ser predicado el evangelio a toda criatura. O sea, toda la tierra tiene que estar abarcada con la red del evangelio. Acá en el Perú hay sociedades indígenas muy profundas dentro de la selva amazónica peruana que no tienen relación con el entorno de la sociedad actual y viven muy aislados todavía y se niegan a tener ese contacto. Y yo pregunto, ¿qué está haciendo la iglesia con esa gente? Yo me sorprendí cuando vi ese reportaje periodístico. Hasta los mismos periodistas dijeron que les costó acercarse para hacer su trabajo, para recopilar la información, porque estas personas se negaban a darle acceso a sus comunas, a su entorno, para hacer el documental. Y yo pregunto, ¿será que la iglesia ha llegado hasta ese punto? Porque hasta ahí tiene que llegar la red de pescar. No puede quedar ni uno que no escuche el evangelio. O estamos muy acomodados en nuestro entorno, en el status quo, donde no me quiero mover porque estoy cómodo, estoy bien, cumplo con el Señor porque voy a la iglesia, porque me congrego, porque apoyo económicamente mi iglesia local o apoyo de esta u otra manera, hago mi conciencia evangélica y con eso estoy en paz. Yo pregunto, parece mentira, pero hoy día todavía hay seres humanos que viven en esas condiciones, aunque usted no lo crea. Pero desecharon los que no servían. Versículo 49. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Y el Señor está siendo muy claro. Está usando un claro ejemplo del Gehenna. Yo quiero que usted entienda que la verdad espiritual detrás del infierno trata precisamente también de otra ilustración que mi Señor usaba, que en el griego se usa el Gehenna, que era el sitio donde los judíos de la época quemaban la basura. Era un lugar exclusivo donde los judíos depositaban la basura y se quemaba. Así que ese lugar pasaba muchas horas con fuego encendido, porque venían unos y echaban la basura y se quemaban, venían otros al ratico y volvían a echarle candela y se quemaban. Así que era un lugar donde
por muchas horas durante el día, la llama, el fuego, no se apagaba. Y se escuchaba el crujir de la basura, ese sonido, ¿no? Entonces mi Señor usa eso que se entendía muy bien para explicar el concepto del infierno, donde iba a haber un sufrimiento, donde iba a haber destrucción, donde iban a ser recogidos para ser quemados. De ahí viene la explicación del Señor Jesús de lo que es el infierno. Y aquí lo deja muy claro. Y dice que arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llantos y rechinar de dientes, haciendo una alusión al sonido de la basura cuando se está quemando, y crujen. Hay ciertos materiales que hacen un sonido más fuerte que otros cuando se está quemando, cuando se está incinerando. Pues básicamente esa es la misma alegoría que está usando el Señor Jesús acá, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y mi Señor Jesús hace una pregunta que muy pocas veces usted la va a encontrar, pero la hace. ¿Entienden todas estas cosas? ¿Entienden la importancia de predicar el Evangelio? ¿Entienden la importancia de lo que implica que los ángeles van a separar a uno para un lado y a otro para otro? ¿Tenemos nosotros el entendimiento de estas cosas? Hágase usted esa pregunta. Yo entendí lo que estoy leyendo, yo entendí la explicación que el pastor está dando. Yo creo que esta pregunta tan sencilla y tan básica deberíamos hacerla siempre. Cuando escuchamos un mensaje, cuando leemos la Biblia, cuando estamos meditando en algo en particular. Yo estoy entendiendo lo que realmente lo estoy leyendo. Yo estoy entendiendo lo que estoy escuchando. Yo estoy entendiendo lo que estoy pensando. Porque a veces uno piensa cosas que uno no entiende. Hágase esa pregunta. Hágase esa reflexión usted mismo. Porque mire la importancia, el Señor dice, es que me preocupa, de verdad ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo. Y dice todas estas cosas, no solamente en relación a la parábola del rey de pescar. Recuerde lo que dije al principio, es una sola enseñanza donde Jesús está hablando de un mismo tema, que es el reino de los cielos, pero le está dando un énfasis diferente según la parábola que quiere usar. Entonces está metiendo todas las demás enseñanzas ahí. ¿Entienden todo lo que yo les estoy diciendo? Hágaselo ahora como iglesia. Iglesia, tú que me ves por los videos, tú que me sigues por YouTube, gracias por compartir los videos, gracias por el apoyo que nos estás dando, síguelo haciendo. Porque si a ti te bendice, pues te insto a que lo compartas para que esta red llegue más lejos, para que sea de mayor bendición a otros. ¿Tú estás entendiendo estas enseñanzas? Sé honesto contigo mismo. Y no te sientas mal si llegas a la conclusión de que no entiendes todo lo que se está diciendo. O que entiendes solamente una parte y la otra parte todavía no lo entiendes. Es normal. Yo quiero que sepas eso. Tampoco quiero que te sientas menos, ni tampoco quiero que te sientas como excluido de que porque no entiendes, entonces esto no es para mí. No, precisamente la importancia de esto es que mi Señor se toma el tiempo de explicarlas porque Él quiere que nos quede claro que es para nosotros estas enseñanzas. Porque somos su pueblo. Somos su pueblo. ¿Entienden todas estas cosas? Los discípulos contestaron, sí. Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió, versículo 52, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino de los cielos es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Esto es exactamente como debemos nosotros tomar estas enseñanzas del Señor Jesús. Como nosotros, entendiendo el contexto de los judíos de la época, que solo conocían hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, hasta ahí. Pero le hacía falta otras verdades que complementaban el mensaje que ya tenían para que pudieran entender y comprender todo lo que el Señor estaba diciéndoles. Lo mismo pasa con nosotros, los cristianos. Uno nunca se cansa de aprender. Cuando uno cree que uno dice, ya domino este tema, ya no hay nada que agregarle, el Señor viene y te sorprende.
Porque mientras más tú ves la luz de las Escrituras, más iluminación vas a tener sobre cualquier tema. Entonces no podemos dejar nada por sentado, no podemos tener la actitud de que es que ya yo sé eso, es que ya yo lo domino todo. No. Para empezar es una actitud peligrosa, honestamente hablando. No es para nada buena tener esa actitud como cristianos. Ahora vamos a Mateo 28. Esta parábola del Señor Jesús de la red de pescar, Mateo 13:47, con Mateo 28, versículo 16, porque aquí estamos hablando de una red de pescar. El Señor Jesús está hablando de que el reino de los cielos es como una red de pescar que atrapa todo tipo de peces, tanto buenos como malos, y que en algún momento determinado va a haber una separación de esos peces. Y luego de que mi Señor muere, luego que mi Señor resucita, y empiezan esos 40 días antes de Pentecostés, en la que Él se aparece varias veces a los discípulos, y no solamente a los discípulos, otras personas fueron testigos, mujeres, apóstoles, discípulos como los que iban camino a Emaús, que no eran apóstoles, ojo, no eran los apóstoles, pero fueron uno de los que tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado, y de paso 2 veces tuvieron el privilegio. Esos discípulos que no se nos dice nombre, sino solo se nos mencionan como los que iban camino a Emaús, o los discípulos de Emaús, como les digo yo, porque se les apareció a ellos, conversó con ellos, les explicó las Escrituras, les dio una enseñanza ahí personal, VIP. Luego ellos se dan cuenta que el Señor desaparece delante de sus ojos, se van corriendo hasta donde estaban los discípulos a darle la noticia, y cuando llegan, que están por conversar con los apóstoles, en medio de ellos, así como estamos aquí nosotros, se aparece Jesús en medio de ellos. Imagínense la impresión que tuvieron todos y el privilegio que tuvieron esos discípulos de que 2 veces fueron testigos de la resurrección de Jesús y 2 veces presenciaron algo poderoso y milagroso de su parte. En una se desapareció delante de sus ojos y en la otra apareció delante de sus ojos. Mateo 28, versículo 16. Dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Fíjese que en Mateo 13:47 Jesús dice que el reino de los cielos es como una red de pescar que atrapa toda clase de peces. Y en Mateo 28, versículo 18, dice Jesús: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué es esto? Es exactamente el cumplimiento de Mateo 13, porque Jesús dice que el reino de los cielos es como ¿qué? Como una red que atrapa todo tipo de peces. Y Jesús en Mateo 28, ¿qué dice? Vayan y prediquen a todas las naciones del mundo este mensaje, número 1. Número 2, enséñenlos a obedecer. Número 3, bautícenlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, pastor, pero no se supone que alguien que escucha el mensaje y que está obedeciendo es uno de los pescados buenos que van a ser lanzados en la caja. Es muy probable, por supuesto, porque al fin de cuentas no somos nosotros quienes tenemos la orden final sobre la salvación de nadie. Es más, voy a ir más allá, ni nosotros mismos tenemos el ticket garantizado de salvación. No porque yo puedo no, porque es que yo soy pastor, yo tengo el ticket comprado de la salvación. No, señor. El que tiene la palabra final sobre la salvación de todo el mundo es el Señor. Por lo tanto, la iglesia no está en posición de mandar a nadie al infierno. Decir, no, es que tú te vas al infierno. Eso es un error doctrinal que se ha extendido en la iglesia y que tiene muchos años. La iglesia no está llamada a condenar a nadie al infierno. La iglesia está llamada a predicar el evangelio. La iglesia está llamada, como lo dice aquí, a enseñarles a obedecer. La iglesia está llamada
a bautizar personas. La iglesia está llamada a contrarrestar el pecado dentro de sus propias filas. Hasta ahí. Pero de ahí a decir, no, tú te vas para el infierno, fuera de aquí. No, señor. Es más, voy más allá. Ni siquiera el diablo puede mandar a nadie al infierno. A él le espera el infierno, que es otro tema. Pero él no tiene la potestad, no tiene la autoridad de mandar a nadie ni siquiera al infierno. Él lo que hace es mentir y engañar. Y a través de eso, bueno, le hace creer a la gente tal cosa. Pero él no tiene esa autoridad. El único que tiene la autoridad de separar a los peces buenos de los peces malos, y lo va a hacer en el tiempo final, ¿quién es? Es el Señor, porque le va a dar la orden ¿a quién? A los ángeles. Pero la orden final la da Dios. Dice, me separan a esto para allá y a esto para acá. ¿A eso qué quiere decir esto? Que ya él tiene un criterio que se le va a dar a los ángeles en ese momento determinado para que ellos mismos, usted se para allá, usted para allá. Listo. Los ángeles simplemente son cumplidores de las órdenes de Dios. Más nada. Ni siquiera ellos saben quiénes son los que van por un lado y quiénes son los que van para el otro. Ellos lo van a saber en ese momento cuando les toque, porque ya lo vimos que va a pasar. Cuando llegue ese momento, que ellos dicen, listo, ejecutar lo que se me ha ordenado. Más nada. Entonces, la red de pescar tiene que ser lanzada. Por eso que aquí se subtitula, en esta parte final del Evangelio de Mateo, la gran comisión. Porque nosotros tenemos que lanzar esa red. Usted tiene que predicar el Evangelio. Anímese, no, pastor, pero es que yo no tengo la elocuencia, es que yo no tengo las palabras, yo no tengo la sabiduría para predicar el Evangelio. Usted no necesita eso realmente. Y si usted cree que lo necesita, pídaselo a Dios, Dios no se lo va a negar. ¿Sabe por qué no se lo va a negar? Porque esos son ese tipo de oraciones que son aprobadas por el reino de los cielos. Cualquier oración que usted le pida a Dios basada en la expansión del reino de los cielos, si tiene la motivación correcta, Dios se la va a aprobar. Dios se la va a aprobar. Así que usted no necesita la oratoria, usted no necesita la elocuencia, usted no necesita un gran discurso para explicar el Evangelio. Usted lo que necesita es conocer el Evangelio, vivir el Evangelio, y con eso es suficiente para que usted predique el Evangelio. Usted no tiene que entender que no todos los cristianos se van a parar en un púlpito, no todos los cristianos van a estar expuestos en redes sociales como grandes predicadores, pero todos están llamados a lanzar la red. Todos están llamados de igual manera a predicar el Evangelio. Así de simple. Esa es la condición que nos toca. Entonces, volviendo al mensaje central de la parábola de la red de pescar, Jesús entonces aquí nos está diciendo que el reino de los cielos es como una gran red que debe ser lanzada. Esa red no se puede quedar guardada dentro de la barca. La barca nos permite llegar a un punto y lanzar la red. El problema es que, como yo no sé si usted ha visto videos de esos pescadores, hay pescadores que lanzan la red y cuando están jalándola, ya sea con máquina o de forma manual, los peces se resisten a salir del agua. Los peces se mueven y se jamaquean. Algunos no muerden, bueno, la mayoría no muerden, ¿no? La mayoría no muerden, pero empiezan a moverse porque se quieren salir de la red. No quieren salir del agua. Y el pescador está ahí jalando la red para arriba y para abajo, dándole y si no puede pedir ayuda. Ahorita algunas grandes embarcaciones tienen maquinaria para facilitar eso. Pero igualmente usted ve el pescado moviéndose y algunos atrás se mueven tan fuerte que vuelven a salir y caen al agua otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a encontrar resistencia al predicar el Evangelio. Pero usted le va a decir a las personas, aunque usted lo diga con una sonrisa, mira, ¿sabes qué? Te tienes que arrepentir porque eres un pecador. Dios está molesto contigo, pero te tengo una solución. Si te arrepientes, vas a tener perdón. Y que usted lo diga con la actitud que yo lo acabo de decir, eso le garantiza que a la gente no le va a incomodar su mensaje. A la gente le va a incomodar tu mensaje. ¿Por qué? Porque el cristianismo, el Evangelio, el reino de los cielos es el único mensaje que lidia con la pecaminosidad del ser humano. Ninguna otra religión del mundo lidia con eso. No les importa eso. Simplemente son rituales, son ceremonias. Pero la única fe, es la fe verdadera que lidia con la condición humana, es el cristianismo, es el mensaje del reino de los cielos. Y eso incomoda, eso molesta. Así que vas a tener resistencia. En Venezuela decimos que por la verdad murió Cristo. Y es verdad. El árbol, la fuente de toda sabiduría, de todo el amor del mundo, de toda la sabiduría, que es Jesús, mira cómo lo trataron. ¿Y tú
para que no te desanimes cuando tengas que predicar el Evangelio. No, pero es que ese siempre anda con una cara de cañón, ese siempre anda molesto. Es que fulanita esa, Dios mío, esa parece la propia chupetica de cebolla. Dios mío, esa es una torta de ajo. Uy, no. Siempre anda con un carón. Predíquele el Evangelio. Es capaz que esa amargura que tiene encima se le quita con la predicación del Evangelio. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Trae un fruto diferente a nuestras almas. Gozo, paz, alegría, bondad, humildad, mansedumbre. Y es capaz que esa amargura se le va a esa mujer. Se le quita esa ira a ese hombre. Eso es lo que hace el Evangelio. Entonces no nos dejemos ya por la apariencia. Amén. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres maravilloso, porque tú nos llevas de la mano siempre, porque tú nos muestras la practicidad del Evangelio, Señor, la importancia de entender y comprender estas enseñanzas que tú nos dejaste, para que las obedezcamos, Señor Jesús, para que así seamos discípulos tuyos, para que seamos como esos peces, Señor, que van a ser puestos en una caja aparte de aquellos que serán desechados, Señor, porque no sirven. Ayúdanos, Señor Jesús, a lanzar esa red correctamente. Danos una motivación, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a tener las palabras correctas y sensatas para traer reconciliación, para traer la sal, para hacer luz en medio de tanta tiniebla, Señor, que este mundo actualmente atraviesa, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.